la prédica es diferente, el mensaje es diferente. Si yo os preguntara por qué están hoy aquí, este domingo aquí, pues quizá la pregunta parezca un poco absurda, ¿no? Bueno, hermanos, porque somos cristianos, por eso hoy estamos aquí. Porque hay reunión a las 12, ¿no? La pregunta es obvia. Pero quizá haya diferentes razones, más allá de que somos cristianos. Tal vez alguien te invitó a venir hoy, o tal vez hace mucho tiempo, o hace muchos años, alguien te invitó a venir a un culto y te gustó, y te sentiste bien, y te quedaste, ¿no? Tal vez tus padres eran o son cristianos y te has criado en el Evangelio, te has criado en la iglesia, tienes la costumbre de venir a la iglesia y por eso vienes cada domingo, por esa costumbre. Tal vez alguien te habló de mejor manera o de manera regular acerca del Señor, acerca de Dios, y por eso viniste a este lugar. Y aunque son razones que parecen válidas, son razones realmente con poco fundamento. Quizá alguien te predicó el Evangelio y quizá lo has escuchado, pero a medias. Y ese Evangelio es la razón de nuestra fe, o al menos es el principio de nuestra fe. Es lo que realmente deberíamos escuchar, como primera razón, primer motivo para estar aquí hoy. Y tal vez nunca lo has escuchado, tal vez estemos aquí por otras razones, como he dicho, padre, nuestra costumbre, una invitación, cualquier otra razón, y tal vez nunca hemos escuchado ese Evangelio. Y eso es lo que se va a hablar hoy, el Evangelio de Jesucristo. Tal vez sí lo has escuchado, pero necesitamos recordarlo y renovar ese mensaje. Y lo primero que quiero decir es lo que no es el Evangelio. Tal vez lo han escuchado antes, que a veces es una mejor definición decir lo que no es una cosa que lo que es. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es Cristo te ama y murió por ti. El Evangelio no es ven a la iglesia el domingo, te va a gustar. El Evangelio no es si te sientes mal, si te sientes triste, si tienes problemas, ven a Cristo, todo va a cambiar. Eso no es el Evangelio o cosas semejantes a esas. El Evangelio no es un estado de bienestar. El Evangelio no es mensajes positivos. El Evangelio no es sentirse bien con uno mismo, sentirse bien en este lugar. Evangelio, la palabra Evangelio, en sus orígenes, ¿no? En el griego, significa buena noticia o buena nueva. Sí. Pero no es cualquier buena noticia. Evangelio se utilizaba en el contexto en el que se escribió el Nuevo Testamento para dar una noticia en concreto cuando había un nuevo emperador en el Imperio Romano. Salían caballos, salían correos por todas las ciudades del imperio, por todo lugar, a promulgar, a proclamar esta buena noticia que el pueblo tomaba a bien. Hay un nuevo emperador, hay un nuevo Señor. Y se tomó esta palabra y esta buena noticia para proclamar que hay un nuevo Señor, Jesucristo. Así que Evangelio no solo es una buena noticia, como puede ser, no sé, cualquier buena noticia que se os pueda ocurrir. No es cualquiera, es una en concreto. Hay un nuevo Señor. Amén. Pero la buena noticia realmente no tiene sentido, o al menos no tiene el impacto que debería tener sin una mala noticia primero. Si yo dijera ahora mismo, tranquilos, que los bomberos ya han llegado, y ustedes dirían, bueno, este hombre se volvió loco. Los bomberos, que hay un fuego, había algún problema, algo ha pasado, que necesitamos los bomberos.
¿Verdad? No tiene sentido, pero si os digo, el edificio está en llamas. Pero tranquilos que ya ha llegado los bomberos. ¿Verdad? La noticia es una buena noticia. Ahí sí tiene sentido esa buena noticia. Por eso digo que a veces hemos escuchado el Evangelio a medias. Porque hemos escuchado la buena noticia, pero no la mala. Así que pretendo compartir el mensaje del Evangelio con la mala noticia y con la buena noticia. Y vamos a empezar por el principio. Y para empezar por el principio, tenemos que ir al libro de Génesis, libro de los principios. Hay muchas cosas que voy a ir narrando y no leyendo. El libro de Génesis nos presenta la creación. Dios creando el cielo y la tierra, creando todo lo que existe, todo lo que vemos, y creando al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí. Creando también a la mujer. Y ambos, hijos de Dios. Y ahí había una comunión en ese huerto del Edén. Había comunión entre el hombre, la mujer y Dios. Y había una buena relación. Y no había maldad. Todo era perfecto. Pero en Génesis, capítulo 2, ahora sí voy a una cita, capítulo 2, 16 y 17, Dios le da un mandamiento al hombre. Solo un mandamiento. Génesis 2, 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el huerto había todo árbol, toda fruta. Incluso estaba el árbol de la vida. Era un fruto que el hombre comía y daba vida. No había muerte en ese momento. De ese árbol de la vida también podía comer, pero había un árbol que no podía comer. El árbol del conocimiento, de la ciencia, de saber el bien y el mal. Fijaos que era el único mandamiento que Dios le dio al hombre y a la mujer. Le dio un único mandamiento. Sin embargo, en el capítulo 3, por un poquito después de este pasaje, déjenme que lo busque y leeré un poquito también. Capítulo 3 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Aquí podría entrar la duda de cuál fue el primer pecado: la codicia, la desobediencia. Realmente no importa. Lo que importa es que el hombre y la mujer, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no obedecieron el único mandamiento que tenían y desobedecieron a Dios. Desde entonces, el ser humano y la tierra, toda la creación, entró en maldición. Ese día el hombre y la mujer murieron. No murieron físicamente. Muerte significa separación. Fueron separados de Dios. Murió esa relación, esa comunión y esa intimidad que tenían con Dios. Sé que Dios se paseaba por el huerto, que buscaba al hombre, pasaban tiempo juntos, y esa relación murió aquel día. Tiempo después, y todo fue sufrimiento desde entonces, tiempo después vino la ley.
Dios dio más mandamientos al hombre, a su pueblo. Hacemos los 10 mandamientos primero, después vinieron muchos más. Y si pensamos en esos mandamientos, solo en esos, ¿quién de nosotros no ha quebrantado alguno de esos mandamientos? Tal vez ninguno hayamos matado a nadie. Tal vez ninguno hayamos robado. Pero tal vez alguno hayamos mentido alguna vez. O hayamos pensado mal del prójimo. Estoy seguro de que, como aquellos que iban a apedrear a aquella mujer, y Dios dijo que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y se fueron todos, estoy seguro de que ninguno de nosotros podría levantar la cabeza y decir, yo nunca he hecho nada malo, aunque sea muy pequeño. Ninguno. Por tanto, no solo por culpa de Adán y de Eva, sino que todos nosotros somos pecadores. Sí. Todos nosotros tendemos a hacer lo malo, por muy poco, por muy pequeño que sea. A veces sin darnos cuenta. Pero siempre hay algo que nuestra conciencia nos puede decir, eso no estuvo bien. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un salmo que también dice, ahora no recuerdo cuál, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno, todos se apartaron. Todos. Y no solo los de tiempos pasados, no solo cuando se escribió esta carta, nosotros también, y los que vengan después de nosotros. Todos pecamos. Todos, aún a día de hoy, seguimos pecando. Y esa es la mala noticia, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestra maldad. Así es, amén. ¿Verdad que es preocupante saber esto? ¿Verdad que no es agradable? Pero ahora voy a empeorar la noticia. Si esta ya era mala, hay una peor todavía. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que todos los que hemos pecado, todos los que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nuestra recompensa, nuestro premio, lo que merecemos y lo que estamos destinados es a morir. Porque la misma sentencia que Dios le dio al hombre en el huerto, le dijo, ciertamente morirás, también se cumple para todos los que han pecado, para todos los que han hecho el mal. Y no hay justificación, y no se trata de, soy una buena persona. Hay buenas personas en el mundo, pero aún las mejores personas, y que tantas buenas obras hacen, hay maldad en su corazón. Y si no fallan en algo, fallan en otra cosa. Pero no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios. Como lo dice el Salmo, ningún hombre se justificará delante de ti. Pero esto no termina ahí, hermano. Si esa fuera la única noticia, ¿qué sería de nosotros? No habría esperanza. Viviríamos deprimidos, en gran tristeza, porque sabemos lo que somos, sabemos lo que hemos hecho y sabemos cuál es nuestro fin. Y ahora es cuando viene la buena noticia. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí. Amén. Ahora sí es una buena noticia. Porque pensaba que estaba perdido. Porque pensaba que iba a la muerte. Gloria a Dios. Pero Dios ha mostrado su amor conmigo, enviando a su Hijo
a morir por mí, para pagar por la culpa que yo debía pagar. Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecemos morir. Pero Cristo llevó ese pecado en la cruz. Cristo pagó con su sangre en lugar de nosotros. Y no murió cuando éramos buenas personas. No murió cuando ya habíamos cambiado. No murió cuando hacíamos buenas obras. Murió cuando todavía éramos pecadores. Solamente por su gracia. Solamente por su amor. Solamente por su misericordia. No que tú hayas hecho nada. No merecemos el sacrificio de Cristo. Y nunca lo mereceremos. Nunca tendremos derecho. Solamente fue por gracia. Y ahora podemos ver ese contraste entre las dos malas noticias que di y las buenas. En el mismo versículo, el 3:23 decía: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego sigue: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Gloria a Dios. Y el 6:23 que decía: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si yo simplemente te digo, Cristo puede salvarte, dirán: ¿salvarme de qué? ¿Cómo que necesito un salvador? ¿Es que estoy en peligro? ¿De qué me estás hablando? Cristo puede salvarte. Necesitas a Cristo. Cristo murió por ti, murió por mí. ¿Por qué? ¿Murió por mí para qué? No entiendo lo que hermanos. Amén. Pero ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Soy un pecador. Sí. He fallado a Dios. Sí, así es. He desobedecido a Dios. Aleluya. Sí. El juicio que está emitido contra mí es morir. Necesito ese salvador. Y solo Cristo puede salvar. Sí, amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Únicamente Jesucristo. Por la gracia de Dios. Por la sangre de Jesús. Que pagó el precio. Que ni tú ni yo podríamos haber pagado jamás. Porque ¿qué podríamos haber hecho para salvarnos? ¿Qué buena obra podríamos haber hecho para contrarrestar nuestros fallos y nuestros pecados? Nada. Pero Cristo fue sin pecado. Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros y fue sin mancha delante de Dios. Su sacrificio, sí, podía conseguir esa salvación que tú y yo necesitamos y que tú y yo hoy tenemos, si creemos en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué gloriosa noticia, qué bueno, qué maravilloso, qué gozo, qué alegría. Ahora sí tengo paz, ahora sí tengo esperanza. Porque tengo un Salvador que murió por mí. Que primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que así mismo recibí. Esto anunciando el Evangelio a los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y también en Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque tu corazón se ve. ¿Has entendido ahora que necesitas un Salvador? ¿Has entendido tu condición, tu situación, tu destino? Porque esta es la verdad. Yo sé que en el mundo hay muchas verdades. En el mundo hay muchos predicadores, enseñadores,
Cada uno tiene su propia verdad. Pero solo hay una verdad que se cumplirá. Y es la que está escrita en la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro, cuando estaban en el aposento alto, Pedro y el resto de discípulos, como 120 eran, y recibieron allí el Espíritu Santo. Dice que hubo tan estruendo, hubo tan escándalo, todos se reunieron allí a ver qué era aquello. Y Pedro comenzó a predicarles a aquellas personas, como 3.000 personas. Y Pedro les dijo a este Jesucristo, él estaba hablando de Jesucristo, a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando estas personas, como 3.000 personas, escucharon todo el mensaje de Pedro, algo pasó dentro de ellos, de que se compungieron de corazón y le dijeron: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro no les dijo: vengan mañana al aposento alto a las 2. ¿Les gustará? ¿Les sentirán bien? Pedro no les dijo: tranquilos, ya murió por vosotros, no hay nada más que hacer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Aleluya. Ese es el Evangelio y esa es la respuesta. Porque después de haber escuchado todo esto, Dios, muy rápido, Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre a su imagen y semejanza, le da un único mandamiento y el hombre desobedece. Desde entonces, la maldad reina en el mundo y en cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero por el amor de Dios hacia nosotros, envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y si crees en este mensaje, si crees en el nombre de Cristo, si crees en su sacrificio y lo recibes Aleluya. en ti, si tú entregas tu vida al Señor, serás salvo de esa muerte y de ese final que el pastor nos enseñaba antes, que viene sobre el mundo y sobre los que no creen en el Evangelio de Jesucristo. Y no hay otro Evangelio. Hay otros pasajes y otros versículos que dicen lo mismo y que apoyan lo mismo. Este es el Evangelio. Y tal vez no lo habías escuchado, tal vez habías escuchado la mitad. Pero ahora que lo has escuchado, deberías preguntarte como aquellos: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haremos ahora? Arrepentir de nuestra maldad. Entregar nuestra vida al Señor. Si hemos creído esta palabra, si después de escuchar esto no crees lo que se ha anunciado, no he dicho nada que no estuviera en la palabra de Dios, y no me he inventado nada, ni he adornado nada. Si no crees en estas palabras, permíteme ser duro, tal vez te has equivocado de lugar. Porque no es un club social, no es un sitio donde sentirse bien. Hay muchos sitios en el mundo donde te puedes sentir bien. Este es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios, los hijos de Dios, todos aquellos que han creído en el Evangelio, que han creído en Jesucristo, que lo han recibido, que han dado su vida a Él. Nos reunimos en este lugar. ¿Qué haremos? Arrepentirnos, bautizarnos, seguir a Cristo, obedecerle. Me di cuenta cuando terminé de escribir esto, las 3 últimas predicaciones que yo compartí van de la línea, no me había dado cuenta. La primera era acerca de la salvación. ¿Qué era la salvación? ¿Cómo alcanzar la salvación? La segunda era: ¿qué es ser cristiano? Tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo.
Y ahora es el mensaje del Evangelio. Dios nos está hablando. No está hablando lo de fuera, está hablando lo de dentro. Está hablando lo que estamos hoy aquí. Por ese tiempo de renovar nuestra fe. De renovar. Que tal vez un día creímos. O tal vez nunca hemos llegado a creer. Pero hoy es el día. Hoy es el tiempo. Y leo un último pasaje. Quiero que tomemos ahora unos minutos. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Gloria a su nombre.